información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 47 minutos, amigos. Esta es la primera emisión de MQ Noticias y pasamos de la fanesca otra vez a los temas políticos con nuestra siguiente entrevista, porque ya me acompaña Esteban Ron. Él es experto en temas jurídicos y con él vamos a hablar acerca de esta propuesta de nueva constituyente que plantea el gobierno de Daniel Noboa, un tema que se ha avivado a raíz de este triunfo declarado tras la segunda vuelta electoral y lo que se proyecta a futuro como parte de la ejecución de su plan de gobierno. Esteban Ron, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Belkis, gracias por la invitación, honrado como siempre. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Yo decía ayer en otra entrevista que tuve también en donde abordé este tema, todavía no conocemos a ciencia cierta cuál es esta propuesta formal que se planteará de cara a una nueva constituyente, cuáles serán estos cambios que busque el presidente de la República, pero ya se empieza a avivar esta discusión. Así es, Belkis, y yo creo que también ya hay una frecuencia temática. Mira, cuando tú analizas los procesos electorales, ¿sí? Hay una técnica que se llama frecuencia discursiva. La hemos aplicado, de hecho, lo aplico con mis alumnos de la Universidad SEC, que es que tú extraes los discursos, en este caso de los políticos que proponen algo, ¿sí? Lo logramos hacer con el tema de la consulta popular de Guillermo Lasso, luego con la consulta popular de Daniel Noboa, y ya hicimos un ejercicio de frecuencia discursiva y el mérito se lo lleva a mis alumnos. Sin embargo, hemos logrado determinar 4 temas. El primero de ellos, que ya está hasta hace años discutiéndose en el Ecuador, que es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana dentro de la figura y de la estructura del Estado. Segunda cosa, hay 2 iniciativas que están quedadas todavía en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Reformas Constitucionales. Lo que tiene que ver con bases militares. Bases militares, esa es la una, y la otra es hacer la verificación del tema de la justicia constitucional. Veamos qué sale de ahí todavía. Recordemos que ya estamos en un proceso transicional, pero también está ese tema quedado hace tiempos, que es la operativización de la justicia constitucional especializada. En materia electoral también lo que tiene que ver con el Fondo de Promoción Electoral y el Fondo Partidario. Así es, con la eliminación del financiamiento público de las organizaciones políticas, que creo que también se frenó a propósito de esa reforma en la Asamblea, a pesar de tener el dictamen de constitucionalidad, porque es una reforma mucho más profunda, ¿no? Entonces, eso creo que dentro del tema discursivo. Segunda cosa, actores. Sí, hemos visto algunas elocuciones, más que nada del ministro de la Gasca, quien nos habla de consejos de notables, de una asamblea reducida en el número de asambleístas. Bueno, ahí no hay cómo cambiar los estándares democráticos, tiene que haber algo de elección popular también. Y hasta ahí en el tema de actores. Y ahora, temporalidad. Lo único que sabemos es que el presidente de la República dijo un procedimiento express, pero no hay asamblea constituyente que no dure menos de un año. Eso sí, ahí tenemos que tenerlo clarísimo desde la propia convocatoria. Desde la convocatoria. Desde la convocatoria, por más express que sea, por los tiempos que se manejan dentro del esquema electoral. Pero ahí analicemos el procedimiento a seguir, claro, porque a partir de este planteamiento de que la constituyente o la redacción de esta nueva constitución la ejecute un consejo de notables, más de un jurista ha dicho, a ver, si es que se busca una nueva constituyente, se debe aplicar lo que dice la Constitución actual y fundamentalmente el 444. El 444. ¿Qué dice el artículo 444? Es no solo ese artículo, sino también alguna modulación que se tiene con 2 sentencias de la Corte Constitucional. En resumidas cuentas y para no hacer un proceso muy complejo, el presidente de la República tiene que firmar un decreto ejecutivo, ¿sí? De convocatoria a la consulta popular, en el cual expondrá el estatuto de la constituyente. ¿Qué tiene el estatuto de la constituyente, Belkis? Duración, conformación y una perspectiva de los temas a tratarse y con la respectiva motivación. Eso va a ir a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene 2 momentos, Belkis. El primero de ellos es que tiene que establecer la vía idónea. Es decir, la Corte Constitucional va a decir, esto no es una reforma parcial, ¿sí? Esto no es una reforma, una enmienda constitucional, se va a una constituyente. Hasta ahí la primera parte, es decir, el dictamen de vialidad. Después en la propia Corte, la Corte va a decir, ¿es constitucional la pregunta? Es decir, no infiere o no induce al voto. Hasta ahí, Consejo Nacional Electoral, llame elecciones. La pregunta de ir hacia una constituyente. De ir constituyente. hacia una constituyente, si es Consejo Nacional Electoral, llame elecciones. En ese transcurso de tiempo tenemos por lo menos 2 meses. Consejo Nacional Electoral tiene hasta 90 días para hacer el proceso electoral. Digamos que aplicamos en este caso las circunstancias que establece, 30 días para hacer el proceso electoral. Es un proceso muy rápido y muy exigente para el Consejo Nacional Electoral. Entonces ahí iríamos la primera vez a las elecciones, ¿sí? En el estatuto
de la Asamblea Constituyente podrían haber, y yo considero que parte del Consejo de Notables debería haber legitimidad democrática. Es decir, un grupo de asambleístas constituyentes, o como se los quiera llamar, o diputados constituyentes, o solo constituyentes, tiene que tener legitimidad democrática, elegidos por el pueblo. Es decir, vamos a un primer proceso para que el pueblo se pronuncie sobre si existe o no. ¿Quiero o no quiero una constituyente? No quiero una constituyente. Vamos luego a un segundo proceso electoral para elegir a los integrantes de esa constituyente. Si es que hay el factor de legitimidad democrática y no solo consejo de notables designado por otras autoridades. Pero eso es posible, porque allí yo creo que una radica mixtura se también puede hacer. La discusión. Sí, yo creo que una mixtura sí se puede hacer. Se ha criticado mucho lo que ¿Qué lo dijo. avala? Legalmente hablando, esta mixtura, el que sea un consejo de notables. La Corte Constitucional, porque eso es parte del estatuto de la constituyente y ese estatuto tiene un dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional previo, ¿sí? Entonces, para mí, yo creo que sí se puede hacer algo respecto al Consejo de Notables, ¿sí? Y obviamente tienen que someterse a un escrutinio público, pero requieres de legitimidad democrática. Claro. Los procesos, o sea, una mixtura, sí, pero eso lo dirá la Corte Constitucional cuando el presidente presente el estatuto de la constituyente. Entonces, sí o sí, yo creo que vamos a tener representación ciudadana, ¿sí? Entonces, vamos a ir a otras elecciones, es decir, selección de constituyentes. Eso pasó en el 2006, 2006-2007. Y esto es importante explicarlo así porque también en el análisis de ese tema en estos días he leído inquietudes en el sentido de, bueno, pero si recién escogimos a una nueva Asamblea Nacional, ¿no pueden ser esos mismos legisladores electos quienes integren esta Asamblea Constituyente Gravísimo y nos error. evitamos No. un nuevo proceso en este sentido? Yo creo que es un grave error político, técnico y además iría en contra de los cánones que establece la propia Constitución. Yo justo el día de ayer, bueno, ya terminemos el proceso para luego meter el tema candente político, Belkis. Entonces, bueno, vamos a seleccionar a los constituyentes, ¿no es cierto? Más los del Consejo de Notables, y ellos se someterán a un proceso que es la elaboración de la Constitución sobre los cánones que ha establecido el presidente, pero en ese proceso constitucional la Corte ya nos dijo que también requiere de participación y legitimidad democrática. Es decir, pueden llamarse a expertos, pueden llamarse en las diferentes materias que aborda la Constitución, a la ciudadanía representada, a la sociedad civil, porque se requiere que el proceso tenga esa legitimidad. Es decir, pero el pueblo tiene que legitimarlo. Claro, exactamente. Correcto. Y al final nos vamos al tercer proceso electoral, es decir, ¿está de acuerdo usted con la nueva Constitución? Ojo, no es reformas. Sí, es una nueva Constitución que vamos a votar. Estamos hablando de un cambio integral. Un cambio integral y además una recodificación. Mira lo que pasó, por ejemplo, con la última consulta popular que modificó la Constitución. Hasta ahora, y te digo como abogado, todavía no hay un texto codificado. Entonces tú tienes que tener la Constitución de la codificación previa y las reformas de lado para tratar de hacerlo. La Asamblea no lo ha hecho, ¿sí? Pero bueno, esos son los pasos, ¿sí? Esa es la razón por la que muchos temas que se aprobaron en esa nueva Constitución nunca aterrizaron. Exactamente. Sí, recordemos que también la consulta popular, una vez con los resultados oficiales, ya se entiende modificado el texto constitucional. ¿Quién tiene que hacer la recodificación? La Asamblea. Sí, la Asamblea hay una unidad técnica, la de técnica legislativa, pero también participa otro y el registro oficial, que a pesar de que es órgano dependiente de la Corte Constitucional, no hemos visto una recodificación. Más bien las iniciativas privadas del Alexis Fiel, ellos nos dan una recodificación, es súper complicado. Pero vamos a votar una constitución codificada, Alexis. Una constitución codificada. El artículo 1, no sé cuántos artículos tendrá la nueva constitución, de seguro tendrá menos que los 444 que tenemos actualmente, porque también estamos hablando de eliminación de instituciones, inclusive de funciones del Estado, porque no ha faltado quien diga, bueno, tenemos 5 funciones en este momento, bien el Ecuador puede funcionar con 3. O con 4. O con 4, dependiendo de cuál sea la teoría aplicada. Entonces, esos 3 procesos electorales son ineludibles, Belkis, ineludibles. Ahora, ¿qué pasa con los asambleístas? Y yo justo ponía un tweet el día de ayer en X, ya no sé ni cómo se dicen a los tweets, que decía que los asambleístas son los que mayor riesgo tienen en este momento. Porque recordemos que en el momento que se instale una constituyente, es muy probable que el legislativo deje de existir. Como ya ocurrió. Como ya sucedió, ¿sí? Y ahora, la segunda cosa. Una cosa es ser asambleísta nacional, otra cosa es ser asambleísta constituyente, ¿sí? Y sería una oportunidad de oro que tiene el gobierno para elevar los requisitos de los asambleístas constituyentes y que luego se traslade a los nacionales. La discusión eterna que hemos tenido al menos dentro de los últimos años con la nueva constitución. Requisitos para ser asambleístas, ¿sí? Y como te digo, Belkis,
Está bien el tema de la legitimidad democrática, pero nuevamente, una cosa es la labor legislativa, sin desmerecer, sin ser peyorativo, de fiscalización y producción legislativa. Otro es un tema constituyente. Perdóname que así lo diga. El nivel de exigencia de una constituyente es absolutamente distinto. Y justo decía, que no se salga del espectro, que esto sea una barrida de asambleístas en el propio oficialismo, ¿sí? Nos vamos a una constituyente y los 155 asambleístas vayan nomás a la casa mientras estamos en una constituyente. No sabemos todavía, ¿no? Pero es jugar un poquito con las posibilidades. Me quedan 2 minutos y tantas preguntas todavía por hacer. De instalarse una constituyente, ¿qué pasa con la acción legislativa y de fiscalización como tal durante ese periodo? Depende del estatuto de la constituyente, Belkis. Sí, se puede decir que no es necesario en ese sentido, sí, y se puede gobernar con estricto régimen ejecutivo o se la podría dejar también en producción legislativa. Pero si la constituyente o al menos el ánimus de la constituyente es hacer una recodificación de leyes, ¿sí? Es decir, nuevo Código de la Democracia, porque tiene que reformarse en caso que se quiten las funciones, nueva ley de participación ciudadana y demás. ¿Para qué tienes un legislativo que siga produciendo leyes que van a ser contraproducentes y contrarias a la posible y futura constitución? Entonces, lo mejor es que claro, donde podría existir en lo posterior contradicción. Contradicciones, sí, antinomias. Entonces, mejor que en ese caso se suspenda el tema de la producción legislativa mientras se hace la Constitución. Lo último, desde el punto de vista netamente jurídico, más allá de la discusión política, porque tenemos diversas lecturas, desde el punto de vista netamente jurídico, ¿Ecuador en estos momentos necesita una nueva Constitución? Me pones en un jaque, sí, porque tengo un dilema ético y un dilema jurídico. Sí, en el ámbito estrictamente jurídico, yo creo que las soluciones a los problemas estructurales que tenemos en el Ecuador no son las nuevas constituciones. Pero en el ámbito ético se ha vaciado tanto a las instituciones que nosotros tenemos políticas y jurídicas en la Constitución que ya no te generan ningún tipo de efecto. Y las leyes que fueron producidas a raíz de la Constitución del 2008 tampoco. Ejemplo, el Código de la Democracia, entre otras. Entonces, tal vez por ese cambio transicional lo requeriríamos. En lo ético, en lo jurídico, tengo ese dilema. No es estrictamente necesaria una constituyente. Si no se piensa en una constituyente, insistir en estas modificaciones puntuales como ya algunos analistas y juristas sostienen. ¿Es complicado? No, lo que pasa es que el tema de las enmiendas y reformas constitucionales, a mi modo de ver, me hago cargo de dicho comentario, lo que hacen es parchar a la Constitución. Y la Constitución siempre se entiende como un cuerpo integral. Si tú rompes la secuencia constitucional y pones una norma que te quita un paradigma previo, se te vuelve inaplicable. Ese es el problema. Correcto. Esteban, muchísimas Siempre gracias gusto, por haber estado Belkis, esta mañana aquí con nosotros. Esteban Ron, en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias, amigos. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. No hay tiempo para más. Aquí nos despedimos, no sin antes deseándoles a ustedes nuevamente que tengan un muy buen feriado, que disfruten este fin de semana y que la siguiente la inicien de manera recargada. 8 de la mañana en punto. Hasta aquí la primera emisión de MQ Noticias. MQ Radio.